calidad. Es decir, porque hay empresas que dicen, no, nosotros, fíjate, tenemos todo mujeres. A lo mejor en España ocurre, es una empresa de limpieza, todo mujeres, tiene muy pocos hombres que son el jefe y los que manejan las máquinas. Claro, es decir, entonces no me sirve el resultado solo, vacío, ¿no? Me tiene que decir qué está haciendo para la igualdad, de dónde parte, qué relación causal tiene lo que está consiguiendo, ¿vale? Bien, seguimos. En las personas usuarias lo mismo, seguimos. Bueno, y aquí un pequeño reflexión, es decir, los indicadores manejamos los mismos que manejáis en el marco lógico de realización de resultados de impacto en función de el más largo o más corto plazo, ¿no? Ahora bien, en calidad y excelencia vemos que se introduce siempre medida de percepción. Cuando veáis medida de percepción es cuando yo a mi invitado o mi invitada le pregunto, ¿te ha gustado? ¿Por qué? ¿Te ha gustado más? ¿Te ha gustado menos? Es decir, el indicador sería lo que se ha dejado en el plato. Y el indicador de percepción sería el preguntarle qué le ha parecido o por qué se lo ha dejado. Es decir, yo puedo anticipar, me puede predecir que le ha gustado más o menos el indicador que yo obtengo directamente, que es lo que me ha quedado en el plato. Pero puede haber razones, que no se encuentra bien, que no tenía hambre, que me pueden distorsionar, con lo cual yo no cierro el círculo hasta que no hago la encuesta de percepción o el grupo de discusión. Es decir, siempre en los resultados vamos a ver que tenemos que incluir una medida directa. O sea, realmente estos indicadores son indirectos. Lo del plato, lo que queda en el plato es indirecto. En temas de personal, por ejemplo, el indicador que me puede ser predictor de la satisfacción del clima laboral, pues puede ser, decir, bueno, pues yo tengo un absentismo muy bajo, la gente cuando se resfría viene a trabajar, cuando, a no ser que tenga muchísima fiebre viene, entonces esto me predice que mi equipo está muy motivado. Bueno, ahí puede ser que si no vienes te quiten la mitad del sueldo, entonces puede que no esté tan motivado. Entonces tenemos que completar el indicador con la medida de percepción, encuestas, grupos de discusión, la metodología que más apropiada en cada caso, ¿no? Pero una medida directa de percepción, ¿vale? Seguimos. Bien, esta es el acordeón ese de esa parte y seguimos. Bien, pues ahora vamos a hacer ya el trabajo en grupos y he utilizado mucho más tiempo del que yo hubiera deseado y que es recomendable. ¿Dónde he dejado el reloj? Ah, lo he dejado allí. Bien, lo que os quería pedir son las 10 menos cuarto. A ver cuánta gente estamos. Nosotros, vosotras no. Bueno, quien es que sí, os vais a 40, 1, 2, 3. Yo creo que podemos hacer grupos de 5 personas, ¿no? Entonces, os vais a numerar de 1 a 5. No, 5 grupos, 6. De 1 a 6. Yo creo que con 6 por 5, 30. O 7. ¿Los 40 estaremos? No, ¿no? Como 30. 30. Bueno, entonces vamos a 6. Nos vamos a numerar del 1 al 6, quienes vais a trabajar en los grupos. Decís 1, cada uno dice su número. Y entonces luego nos juntamos los 1s, los 2s, los 3s, los 4, ¿vale? Vamos a hacer grupos, como las mesas no las podemos llevar, vamos a hacer grupitos, nos llevamos las mesas, nos distribuimos por aquí y vamos a ir trabajando del siguiente modo. Vamos a hacer un DAFO de cada fase, porque supongo que lo que puede ser más interesante para ustedes es debatir en cada una de las fases qué debilidades, qué fortalezas, qué amenazas y qué oportunidades veis y debatir sobre eso. Lo vamos a hacer rápido para que nos dé tiempo a ver todas las fases, ¿de acuerdo? ¿Conocéis la herramienta DAFO? ¿Recuerdas como FODA? Sí, ¿no? O sea, debilidades y fortalezas, debilidades y fortalezas es la mirada interna, internamente, qué aspectos tengo yo que es una fortaleza, que me van a ayudar a esto, ¿no? Por ejemplo, si vemos la primera cuestión, el compromiso, ¿qué tengo yo a favor? La fortaleza para que se comprometa la organización, y qué debilidad tengo yo, qué punto débil tengo ahí, ¿no? Y la amenaza y la oportunidad es externo, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidad me está ofreciendo el entorno institucional, el entorno en el que me muevo, el mercado, lo que sea, para que facilite eso?
o qué aspecto me va a amenazar. Y, es decir, debilidades y amenazas es lo negativo y fortalezas y oportunidades, digamos, es lo positivo. Entonces, ¿eso sigue? ¿Sigue? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer primero compromiso y organización. Compromiso y organizarse. Lo vais a escribir, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Lo debatís en el grupo. Vamos a trabajar unos 10 minutos y lo vamos a poner en común. Y luego vamos a seguir con la siguiente fase. Vamos a hacer una fase ahí, 2 diagnóstico, la 3 planificación e implementación y la 4, no, la 3 planificación, la 4 planificación y evaluación. O sea, vamos a hacerlo en 4 momentos, ¿vale? No, lo dejamos aquí, luego seguimos. Bueno, ponlo ahí por si les sugiere. A ver, por ejemplo, os ponéis a debatir y decir, bueno, ¿en qué pensamos? Cada cual pensáis en vuestra organización. Al final vamos a tener la suma de las cuestiones o a ver lo que ahí surge, ¿no? A lo mejor la experiencia de una organización puede facilitar a la otra. En cuanto al compromiso, bueno, pues aspectos que veáis, de que os diga, ¿y por qué el equipo directivo se va a arriesgar a iniciar esto? ¿Cómo hacerse responsable? ¿Qué significa hacerse responsable de la igualdad? Sigue. Y en organizarse, pues pensar quién tendría que participar, qué estructuras podríais hacer, qué conocimientos, de cara a la formación, conocimientos, qué aspectos podéis tener a favor o en contra. En cuanto a la comunicación, es decir, en organizarse, fijaros que hemos dicho que sería crear las estructuras, formar a la gente, al equipo de trabajo, por supuesto, al comité de igualdad, por supuesto, y sensibilizar a los agentes más importantes que veáis. Y la comunicación a toda la organización. Son elementos que nos dice la experiencia que por ahí tendríamos que ir. Entonces, debatir qué problemas, qué debilidades o qué fortalezas tenéis en vuestra organización para poder hacer eso. Bueno, en el grupo 1, pues acordamos en que hablemos de lugares que hablemos de cada institución a la cual pertenecemos. Pues decidimos que hablemos de un instituto en particular, en ese caso, pues el lugar donde yo laboro, que es el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Entonces, pues nos procedimos ya a elaborar ya la matriz en DAFO. Y bueno, voy a empezar por la parte de las debilidades. Ajá. La debilidad por parte que bueno, en el consenso que estuvimos, era que la institucionalidad del tema, en este caso de igualdad, se encuentra como un subtema en el tema de pobreza y de grupos vulnerables, que pide un posicionamiento directo del tema en la política pública, está como un subtema. Exactamente, que nos pide que tenga un menor posicionamiento, ¿no?, del tema dentro de las políticas públicas. Una amenaza que también... Entonces, una debilidad es la conceptualización de la desigualdad de género, que se considera como un elemento más de la pobreza. Exactamente. Perdón, ¿eso no sería una amenaza? Es una debilidad. Es una debilidad, porque él habla de la organización. Así es. ¿No se oye? Pero por eso... Es que la institucionalidad para nosotros es el Instituto de Equidad de Yucatán. Entonces, este instituto, el tema de género, el tema de igualdad, se encuentra subsumido en un tema de pobreza. Y eso impide que, pues, para que puedan armar política pública, tanto al interior como al exterior, pues es una debilidad para poder incorporar para poder utilizar las herramientas, llámese el enfoque de género, llámese la transversalidad, pues sí se va a poder, pero a largo plazo. Va a tener más filtros por donde pasar. Bien, pero... O sea, está en un grupo vulnerable. Estamos hablando de un plan de igualdad de la organización. Entonces, frente a esa concepción, si estáis planteando que es mejorar el propio clima de la organización, ya resulta más difícil conceptualizarlo dentro de esa categoría, ¿no? Porque estamos hablando dentro del propio personal, con lo cual... ¿No? Sí,
Sí, yo también, Sí. lo que pasa es que yo soy de la organización de Yucatán, o sea, yo también estoy allá. Y realmente para mí, sí, es verdad lo que está comentando, pero hablando de que es al interior de la dependencia, yo lo estaría viendo como que es una amenaza, porque al interior de la dependencia, por el decreto, por las reglas, o sea, si estamos hablando o sea, no es así. Sí me explico. O sea, si es una amenaza, o sea, algo que está fuera de la organización y que estamos batallando y todo, pero adentro es otra cosa. No sé si me explico. Sí. ¿Qué pensáis? A ver, yo creo que si nos vamos al contexto general de cómo funcionan las instituciones, va a estar un poquito difícil que nos ubiquemos. Entonces, ahorita metámonos a la casa, cómo funciona nuestra casa, nuestras diferentes instituciones, y veamos primero esas debilidades y ya después lo contextualizamos en términos de los enfoques y esa organización cómo contribuye o no contribuye a problemas más macros como la superación de la pobreza, pero veamos primero cómo funciona por dentro, ¿no? Para que no nos perdamos sugerencia. Sí, porque... Yo creo que, y encontrar los lugares comunes que tenemos las organizaciones, que son similares. Nosotros tenemos una que es algo interno y lo podríamos traducir en la resistencia al cambio de las personas que están dentro de la organización y que se oponen a un cambio, que en este caso sería de un programa, un plan de igualdad, sería esa resistencia al cambio, es algo interno y es algo que pues no favorece al nuevo plan. Entonces sería la resistencia al cambio, ¿no? Es nuestra aportación. ¿Os parece bien resistencia al cambio? Bien, primera debilidad, resistencia al cambio. Porque claro, con lo que estáis diciendo, lo que tenemos que poner a la organización a mirarse hacia sí misma y ver cómo integrar la igualdad les hace ser mejor organización, cumplir mejor sus objetivos, los que tenga. Entonces, eso es lo que necesitamos que el equipo directivo y que digamos, toda la estructura entienda, ¿no? Entonces, resistencia al cambio, sí, y por rescatar lo que antes decía el grupo, cómo podemos rescatar como debilidad, o sea, y que también tenéis razón de que es una amenaza en cuanto a que el entorno tiene esa conceptualización, ¿no? Pero es esa resistencia al cambio y esa dificultad de aislar, digamos, de entender, ¿no? de que es ese aspecto comprensivo, analítico, comprender la dimensión de la igualdad de género, ¿no? Aislarla. Necesitamos que se entienda, que aíslen la igualdad de género como elemento a cambiar. Seguimos. Tu micrófono. Y bueno, la fortaleza, hablando del ambiente interno, pues tenemos capital humano capacitado, comprometido, con vasta experiencia y multidisciplinario. O sea, que tenéis ahí en general personal formado en género, ¿no? Eso es una fortaleza que tenemos, claro, todas las organizaciones que estamos aquí. Una fortaleza que tenemos que aprovechar. Vale. Y de hecho, igual personal del instituto que ha permanecido en 2 administraciones distintas, entonces esto ha potenciado mucho el trabajo del instituto. Más. Y bueno, en las amenazas, ya he hablado del ambiente externo, era mucho lo que, bueno, comentaba mi compañera Miriam, que esa situación del cómo nos ubican dentro de las políticas, dentro del plan estatal de desarrollo, pues eso puede ser una amenaza para que perdamos nuestra autonomía en cuanto a la cuestión de asignación de recursos. A ver, no entiendo bien eso. La aplicación que nos ponen dentro del tema, de la estructura, porque el plan estatal de desarrollo, estamos ubicados dentro de combate a la pobreza y marginación. Antes éramos un tema, ahora nos ubican en un subtema. Y eso, dentro de la estructura problemática de los planeadores de allá del sistema de planeación del gobierno, pues puede correr el riesgo de que, siguiendo su lógica programática, pues nos ubiquen dentro de los recursos que se le da, en ese caso, a la Sedesol, que sería a nivel estatal, ¿no? Pero tú te estás refiriendo a una organización en concreto. Exactamente, estamos autónomos ahorita. ¿Qué organización? Decimos a la Secretaría de Política y Comunitaria y Social, porque nosotros somos autónomos ahorita, recibimos recursos directamente y todo, ¿no? Pero comentando esa ubicación, que como nos ubican dentro del Plan Estatal de Desarrollo, que antes era un tema y ahorita somos un subtema,
el riesgo que se corre de que podría ser que en dado caso pues perdamos nuestra autonomía en cuanto a la asignación directa de los recursos hacia el instituto. Es decir, que ya no van directamente, sino van a ir hacia otra dependencia y otra dependencia hacia nosotros. O sea, bajó como de jerarquía en el plan Sí, de desarrollo. exactamente, exactamente. Como bajó de jerarquía y el riesgo que eso se traduzca en la institución misma. Exactamente. En menos recursos propios. En menos autonomía. En tener menos menos autonomía, autonomía. Ah, bien. Autonomía Bien. administrativa. Es O una sea que amenaza, una ¿no? Pero- amenaza es la capacidad de autonomía para abordar un plan de igualdad. Hay una, o sea, el instituto ahora tiene una sujeción expresa de consultar ante sus autoridades, ante sus altas autoridades. Aun cuando tiene autonomía, no da un paso en toma de decisiones la titular, sino te tiene que pedir la autorización a la Secretaría de Desarrollo Social y a todas las instancias. ¿O cómo? O sea, la amenaza Esa amenaza no realidad. Pero se sube la amenaza de que podría darse situación, no se ha dado, pero está la amenaza, ¿no? Bien. Bueno, eso es un tema que probablemente nos surja las organizaciones que estáis inscritas en una organización mayor. Siempre surge la dificultad de definir el grado de autonomía que tenemos. Entonces siempre, pero es un elemento con el que tenemos que contar. Es decir, que siempre es nuestro margen de gestión. Pero bueno, nosotros tendremos que buscar en qué márgenes nos movemos y adaptar nuestro plan a nuestra capacidad de gestión. Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, es un poco nuestra propia resistencia al cambio, es decir, miramos muchas veces los límites que tenemos, no puedo porque dependo de no sé quién, y yo misma lo he vivido en mi organización cuando queríamos introducir elementos de mejora. Luego te das cuenta de que puede salirte un plan con más, digamos, más ambicioso o menos, pero siempre tenemos un margen de gestión, siempre. Además, fijaros que estamos hablando de aspectos de comportamientos incluso en los equipos de trabajo, de cómo reforzar unos comportamientos frente a otros, cómo ir creando una cultura de igualdad. Pues el margen que tengamos de gestión, tenemos que ajustar ahí el plan. Con lo cual, en cuanto a amenaza, bueno, eso es verdad que no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo podemos acotar, es decir, nuestro grado de autonomía, ¿vale? Eso sería una amenaza. Pero Rosa, también esa parte de las amenazas, y no por el instituto, sino cómo la agenda se torna más vulnerable, ¿no? ¿No? Entonces allá siempre el instituto está ya luchando constantemente para que La no inclusión de los temas se o mantenga. qué temas le interesa al gobierno ponerlo, y si es una situación de aborto o un tema álgido, pues no. Esa es una vulnerabilidad también que tiene una amenaza. Nosotros siempre estamos allá, siempre, para que el tema se mantenga siempre en el discurso, siempre. Sí. Entonces siempre estamos ante la amenaza, esa situación de las personas que están mucho más arriba, de que quieren cambiar esto, y nosotros siempre evitar, porque cuando quieren llevar una decisión, vamos y vamos a luchar, bueno, discutimos con las otras autoridades para que no cambien esa estructura y defendamos nuestra autonomía. Bien. Bueno, pues otro de los elementos será, dentro de ese margen de dependencia, lo que estaba comentando Araceli, hasta qué punto está en la agenda o no, la conciencia de quien tiene esa capacidad organizativa. ¿Cómo podemos identificar eso como una amenaza? La presencia en la agenda o no institucional, ¿no?, de la institución en la que estemos inscritos, ¿no? Pues sí puedes poner más cosas. A lo mejor que cambie el discurso. Por ejemplo, si ahorita sí está en el tema de la igualdad y de equidad de género el Estado, si cambiaría hacia la familia, como una regresión de ese marco discursivo, tendría que estarse alineando, y esa sí puede ser como una amenaza. Porque la otra, yo la veo en un momento dado también como debilidad, en tanto que el instituto como tal tiene posibilidades de coordinarse, por un lado, con toda la administración pública estatal, pero por otro lado también las organizaciones de la sociedad civil, en tanto que tanto en su actuación va generando esta masa crítica que le ayude y que exija un posicionamiento y la autonomía del propio ente, ¿no? Entonces, yo lo veo por un lado en amenaza, en este sentido, un cambio de
de tema o de estrategia y de abordaje ideológico incluso, ¿no? Y que además no haya alineación de lo que en términos ideológicos y de toda la política estatal con la de igualdad, por ejemplo, y eso lo vemos en muchos estados, mientras que acá en el Distrito Federal sí está tocado el aborto, en otros temas no, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es para mí como que el enmarque en este cuadrante, ¿no? Sí, y esa amenaza es común, ¿no? Porque el contexto ahora mismo es bastante desfavorable a nivel global, vamos, o sea que eso está claro que el entorno no es muy favorable. Sí. Otra amenaza que nosotros consideramos, creo que aplica para esa organización y para todas en común, es la reducción de presupuesto. Es decir, si te quitan el presupuesto, te lo reducen, no puedes implementar programas o generar nuevos planes de igualdad. Y quisiéramos también ahondar en otras. A ver, un momento, vamos a ir por partes. El tema presupuesto, ¿estáis de acuerdo? Sí. ¿En amenaza o en deber? En amenaza. ¿En amenaza? Porque es algo externo. Es algo externo y desfavorece. O sea, desde no puedes crear ningún compromiso ni organizarte si no tienes, si no cuentas con ese presupuesto. Es decir, o bien yo lo planeo y ya cuento con mi presupuesto para el 2011 y me lo reducen, ya no puedo organizarme ni comprometerme. Bueno, incluimos como amenaza, ponle puntos para que vayamos viendo. De todas maneras, tenemos también que ponderar lo que significa de amenaza la reducción de presupuesto. Por un lado lo es, pero eso no es determinante, ¿eh? Pero yo creo que más que el presupuesto, porque al ser acciones internas puedes hacer muchísimas cosas sin un peso, ¿no? Pero sí va ligado a que cuando bajan el presupuesto te bajan la estructura, te reducen la estructura y ahí sí, porque, por ejemplo, las unidades de género, el instituto, las áreas de género generalmente son chicas y cuando te ponen porcentajes de reducción, por ejemplo, este año fue 20%, 25% de reducción en todas las áreas, termina afectando de manera muy importante a las áreas que vamos impulsando al interior de las secretarías la igualdad de género. De todas maneras, tener cuidado y dimensionar bien el aspecto presupuesto. El aspecto presupuesto nos vuelve a reordenar prioridades. Entonces, lo que tendremos que en nuestra estrategia tendrá que colocar la igualdad en una prioridad que tenga un mínimo apoyo, ¿no? Es decir, muchas veces la igualdad es una manera mucho más eficiente de gestionar. Entonces, no siempre. Es verdad que hace falta, o sea, la igualdad es cara. Eso sí, es decir, eso siempre lo mantendré y hace falta un presupuesto, pero nuestra estrategia tendrá que adecuarse a una situación de estrechez presupuestaria y tendremos que buscar recursos. Aquí tenéis un recurso, es decir, las alianzas con gente, hay acciones que no tienen presupuesto ninguno, ¿eh? No, bueno, eso también lo tenemos como una oportunidad. Ya lo hablamos en forma concreta, el ejército. Nosotros, el ejército nos está pagando esta beca. Si quitan esos recursos, para este año que viene ya no va a haber más diplomados, no va a haber maestrías, no va a haber en el ITAM, no va a haber en el TEC de Mundo, no va a haber nada. Y al contrario, es una oportunidad, se aumenta el presupuesto, pues vamos a tener más posibilidades. Y hablando de que la esencia del ejército, no quiero que se malinterprete, no es generar igualdad. Obviamente que sí, pues buscamos esa parte, pero en su misión esencial no es esa. Que sí se tiene que, y si me reducen el presupuesto, ya no puedo crear observatorios de género, no puedo crear programas de capacitación interna, no puedo hacer, por eso es que les insistimos en el presupuesto. Bien. Pero sí está dentro de su misión. Sí. Claro que sí, o sea, es seguridad. Por eso dije, no quiero que se malinterprete, en esencia, o sea, sí. No, sí, en esencia sí. Tendría que. Es que la seguridad nacional, la protección a los derechos humanos, el primer principio es la igualdad. Entonces, por supuesto que no es una incorporación, tiene la institución su deber ser de hacerlo porque es prevalecer la seguridad nacional. ¿La seguridad de qué? Del país, del Estado mexicano. ¿Y eso qué es? Son prevalecencia a los derechos fundamentales de todas las personas que vivimos en el territorio mexicano. En cuanto llegamos a las personas ya es pertinente el género siempre. Es decir, si su misión es la seguridad
de las personas, porque el país son las personas y las personas son hombres y mujeres, no está cumpliendo su misión si no está garantizando la seguridad de las mujeres, que es lo que suele ocurrir. Claro, tiene toda la razón, pero si el presupuesto es pequeño, no puedo yo dejar de comprar armas, vehículos, helicópteros, capacitar personal y desviarlo a